Autenticidad es licenciado en Filosofía en 2006, en Antropología en 2004 por la Universidad de Granada. Obtuvo un máster en Ciencias de la Educación en esta misma universidad y se doctoró con mención internacional en la Universidad de Granada en el área de Filosofía en 2016 con una tesis centrada en Heidegger y Derrida, gracias a la profesión de una vez a la FPU, que llevaba por título El sujeto de la encrucijada de la ontología de Heidegger a la metafísica de Derrida. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de París, Nanterre y en la Federal de Brasil. Su línea de investigación se centra en la metafísica, la ética y la filosofía política. Es profesor contratado doctor por la ANICA y en la actualidad trabaja como docente en el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Loyola Andalucía en 2016. Hoy dictará una conferencia titulada Melancolía neobarroca frente a un mundo distópico. Muchas gracias, Bertrand. Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Habéis sido un placer volver a Granada y estar rodeado de amigos maestros. Voy a hablar hoy, en parte de la charla que he preparado, tiene su origen en las mismas preguntas que se me hicieron y se me plantearon en el congreso anterior. Porque en aquel momento, bueno, pues siempre uno se queda quizás satisfecho con la respuesta que uno salían, entre otras cuestiones, por ejemplo, la idea de si realmente nuestra época era una época melancólica, si dada nuestra tendencia a tirar de fármacos constantemente, no había espacio para la melancolía, ¿no? Si no nos deja nuestro mismo ritmo de vida ni siquiera ese espacio para la experiencia del desengaño que va a acompañar a la melancolía, sino rápidamente recurrimos a eso. Entonces, pensar la presencia de una cierta melancolía en la actualidad, ¿cómo podía hacerlo? Igualmente, recuerdo que María Rossi me planteaba también la idea de si la melancolía no sería una cosa de aquellos que pudiesen permitírsela. Si el pueblo llano realmente tendría tiempo para ser melancólico. Y por otro lado, también estaba desde ahí que quise retomar la cosa y llegué a un libro de Enzo Traverso que habla de melancolía de izquierda. Y quiero conectar esa idea de la melancolía de izquierda de Traverso con la de Bolívar Echeverría y detectar en Bolívar Echeverría una melancolía neobarroca que también sería de izquierda. Bueno, pues ahí vamos. Tiene tres partes mi intervención y espero ajustarme el tiempo. La primera parte, el fin de las utopías o el futuro como amenaza. A diferencia de los dos siglos anteriores, nuestra época, la del siglo XXI, arrancó y parece marcada por un declive general de las utopías. El año 1789 dio a luz un nuevo concepto de revolución y sentó las bases al inaugurar el siglo XIX para el nacimiento del socialismo que se desarrollaría con el despliegue de la sociedad industrial. Con el fin del orden dinástico europeo del antiguo régimen, la Gran Guerra abrió el siglo XX y dio paso a la Revolución Rusa. Octubre de 1917 surgió como un acontecimiento grandioso y trágico simultáneamente, engendrando, al hilo de una cruenta guerra civil, una dictadura autoritaria transformada rápidamente en una forma de totalitarismo. La deriva del comunismo soviético condicionó profundamente la historia del siglo XX, un siglo en el que entró como promesa de liberación y salió como símbolo de alienación y opresión. La conmoción de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la URSS, marca un punto de inflexión en el devenir de los movimientos revolucionarios. En su historia del siglo XX, el historiador marxista Erich Hobsbawm traza entre la melancolía y la apología la trayectoria de una experiencia histórica que consideró derrotada. Narra, por tanto, la historia de lo que para él es una tragedia. A su juicio, el siglo XX es el siglo del comunismo, cuyo papel histórico habría sido el de erigirse en catecón o freno contra el fascismo, salvando así a la civilización y, paradójicamente, también el propio capitalismo. Si la resistencia de la Unión Soviética, el nacionalsocialismo no habría sido derrotado. Además, tras la crisis económica de 1929, las reformas keynesianas del sistema capitalista no habrían sido comprensibles sin tener presente la Revolución Rusa en el horizonte como una alternativa. Igualmente, tanto el New Deal como la incipiente articulación del Estado benefactor fueron concebidas como respuestas capitalistas al desafío comunista.
Con todo, el comunismo soviético, según Hoffman, estaba condenado al fracaso por sus premisas ilusorias, sus contradicciones internas y sus rasgos autoritarios, puesto de manifiesto con el estalinismo: colectivización forzada de desastrosos resultados, campo de concentración, burocratización y rigidez extrema del sistema político. En definitiva, el derrumbe del socialismo de Estado parecía haber agotado la trayectoria histórica del socialismo mismo, y la historia entera del comunismo, lejos de verse como la subversión de las estructuras de poder, pareció quedar reducida a la radicalización de sus tendencias totalitarias. Durante la Guerra Fría y su etapa posterior, la democracia liberal y la sociedad de mercado parecieron abrazarse en lo que algunos consideran como el final de la historia. Esos años fueron testigos de una transición que trajo un cambio radical en nuestros puntos de referencia generales, en nuestro panorama político e intelectual, de forma que mercado, competencia e individualismo pasaron a ser los pilares naturales de las sociedades postcapitalistas. Los valores dominantes del sistema único del neoliberalismo colonizaron nuestra imaginación y configuraron un nuevo hábitus antropológico. Obviamente, el derrumbe del socialismo real no es el único origen de ese cambio histórico, pero sí es cierto que la utopía socialista estaba ligada a una memoria de los trabajadores que ha ido desapareciendo. El modelo de trabajo flexible, móvil y precario, al que hoy asistimos y padecemos, y la aparición de nuevas formas individualistas de competencia entre salariados han erosionado las formas tradicionales de sociabilidad y solidaridad hasta fracturar un movimiento obrero que ve desaparecer su base social y su cultura. Los partidos políticos de masas, cuyo paradigma eran los partidos de izquierda y que eran el vehículo de transmisión de una memoria política colectiva, ven cuestionada su identidad social y política. Aparecen, en cambio, nuevos partidos que son máquinas de marketing político y que, sin tener una identidad política claramente definida, convencen a una clase trabajadora descompuesta social y culturalmente. En ese sentido, lejos de dar paso a un balance estratégico por parte de la izquierda, la caída del socialismo real fue seguido por una ofensiva ideológica en la que se mezclaban conservadurismo y tecnocracia, y que hoy en día parece imparable. Ante un futuro que percibimos con incertidumbre, miedo y ansiedad, surge con fuerza una oleada reaccionaria de restauración del viejo orden, que representa un tránsito inquietante desde nuestras frágiles democracias liberales al autoritarismo postdemocrático, y que pretende gobernar unas sociedades cada vez más fracturadas por la desigualdad y en la que los poderes políticos son incapaces de poner límites a los poderes económicos. Es este panorama que llevó a Zygmunt Bauman a hablar en su obra póstuma de retrotopías, un mecanismo de defensa restaurador que, ante un mundo fracturado, idealiza el pasado y apela míticamente a la soberanía de una comunidad nacional pura e inmaculada de una forma excluyente. En la retrotopía conservadora, que dibuja las ideologías más reaccionarias de nuestro momento, lo que prima y prevalece es la nostalgia de un pasado de vago recuerdo, pero de una fuerte carga emocional que bloquea todo pensamiento crítico. El futuro habría dejado de ser el hábitat natural de nuestras esperanzas y expectativas legítimas y sería ahora un pasado idealizado en lugar para reconstruir un lugar seguro, valorado por su presunta estabilidad y por lo tanto por su fiabilidad. Según Reinhard Koselleck, el presente da su significado al pasado, y este, a su vez, ofrece a los actores de la historia un acervo de experiencias para poder formular sus propias expectativas. En lugar de estar separados, pasado y futuro estarían conectados en una dialéctica creativa y dinámica que se traba desde el presente. Sin embargo, en estas primeras décadas del siglo XXI, esa dialéctica del tiempo histórico parece agotada. Nuestro presente parece un tiempo suspendido entre un pasado indominable que pesa y un futuro incierto que se experimenta como amenaza. Vivimos lo que algunos han denominado presentismo, un presente diluido y expandido que absorbe en sí mismo pasado y futuro. No se vislumbra, como diría Koselleck, ningún horizonte de expectativa. Dicho presentismo, como sostiene en su verso, tendría una doble dimensión. Por un lado, es el pasado reificado por una industria de la cultura que destruye todas las experiencias transmitidas, y por otro, es también el futuro vetado o consumido por el tiempo del neoliberalismo, tiempo de aceleración permanente y consumo instantáneo. Ilusoria y completamente, la idea de progreso se mantiene a pesar de todo, aunque reducida al ámbito instrumental. Se confía ciegamente en el avance de la tecnología sin que las grandes revoluciones tecnológicas vengan acompañadas de ninguna promesa de futuro. Las promesas del transhumanismo nos dejan a expensas del nuevo leviatán digital, como dice José María Lasalle. El poder del algoritmo cercena nuestra autonomía, aunque el espacio digital se perciba como un espacio de libertad sin límites. Habríamos pasado, por decirlo con Foucault, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, desarrollándonos conforme a las exigencias del modelo de dominación.
En este contexto, en efecto, las utopías parecen cosas del pasado. El concepto mismo de utopía se lee como un anacronismo. Parece cumplirse así el diagnóstico formulado por el filósofo marxista Fredric Jameson al señalar que hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El siglo XXI genera un nuevo tipo de desilusión. Al desencantamiento del mundo propio de la modernidad, que se ahogaba en el despliegue de la razón instrumental, se le sumaría hoy un segundo desencantamiento consecuencia del fracaso de sus arquitecturas. Las esperanzas anticipatorias de las que habla Slot parecen cortadas de raíz en nuestro eterno presente, asediado por las mitopías de una pesadilla cultural compuesta de catástrofes ambientales, crisis pandémicas y también amenazas nucleares. Las utopías concretas de emancipación colectiva se van convirtiendo, por otro lado, en pulsiones individualizadas de consumo inagotable. Como dice el Traverso, de ese modo se produce la destrucción de las utopías debido a su privatización en un mundo reivindicado. En definitiva, nuestra época está de un mundo sin utopías, o lo que es peor, un mundo en el que parecen hacerse realidad las peores distopías imaginables. Abandonado el principio de esperanza, el pasado no se percibe como un tiempo de revoluciones que merecieron la pena y que nos dejan algún legado, sino como una era de violencia. En el mejor de los casos, cuando el futuro se ensombrece y parece que tenemos el tiempo contado, se abraza el principio de responsabilidad. Ahora que el ecologismo hace cobrar conciencia de los peligros que amenazan el planeta y conviene pensar en el mundo que dejaremos a las generaciones que vienen. Bien está que así sea. Lo que quizá es más triste es comprobar que ya no se convoca a los jóvenes a cambiar el mundo, sino a conservarlo, en el sentido de no repetir los errores de aquellos que se dejaron llevar por peligrosas utopías que contribuyeron a la construcción de un orden despótico. Con ello se corre el riesgo, creo, de quedar atrapados en esa nostalgia conservadora a la que antes me refería al citar a Bauman. Frente a esa nostalgia, la melancolía, como dice Bolívar Echeverría, va acompañada de cierto entusiasmo y puede retomar un sentido nuevo para la utopía. Leyendo a Benjamin desde Bolívar Echeverría, parece que para ello es necesario releer la historia desde otra perspectiva, articular una concepción distinta de la memoria. Sería posible así tal vez repensar la historia del socialismo y del marxismo a través del prisma de la melancolía. Eso es precisamente lo que propone Traverso en su libro, Melancolía de Izquierdas. Melancolía que quizá con Bolívar Echeverría cabría reformular también como melancolía neobarroca, una vez que se hace cargo del trauma del presupuesto del colonialismo. Punto ciego sin duda, si no del marxismo, sí del propio Marx. Como vimos en el Traverso, hoy la rememoración de las víctimas parece incapaz de coexistir con el recuerdo de sus esperanzas. Actualmente, la cuestión de la memoria histórica se plantea en ocasiones como memoria de un pasado definitivamente cerrado y archivado en la historia. Se habla en nombre de las víctimas y se nos convoca desde el deber de memoria a un trabajo de duelo interminable. Se trata de evitar el olvido de esas víctimas y transmitir a las generaciones futuras esas lecciones de sufrimiento, lo cual es absolutamente necesario. Sin embargo, quizá también es cierto que el deber de memoria, que en ocasiones queda reducido a rituales conmemorativos, solapa y ensombrece las experiencias de luchas vibradas no solo desde el antifascismo, sino también desde el anticolonialismo y el antiimperialismo. El trabajo de duelo que acompaña a la melancolía recorre de algún modo toda la obra de los autores latinoamericanos del llamado neobarroco, pero no es una melancolía resignada y paralizante, sino que cobra fuerza crítica de la empatía y la identificación con los vencidos del historia. Quizá la melancolía neobarroca, que se puede ver en la relectura de la modernidad de Bolívar Echeverría, pueda ser la antesala para replantear la utopía de otro modo y hacer que el tiempo de la obra, del que hablaba Benjamin, resuene con el pasado para realizar las esperanzas de los vencidos y garantizar su redención. Aquí la primera parte, veo un poco, se va la hora. Modernidad alternativa y ethos barroco. Sin ánimo de sociedad, en el trabajo de Bolívar Echeverría se aprecian varias líneas de. Por un lado, desde un máximo crítico recoge de forma original las problemáticas planteadas por la Escuela de Frankfurt, recupera y reactualiza la crítica marxista de la teoría del valor, inspirándose en Benjamin, procede a una crítica del historicismo como filosofía del progreso. Por otro, y en coherencia con ese vector de su obra, desde una interpretación histórico-materialista de los procesos culturales,
lee el barroco latinoamericano como ethos histórico de resistencia y alternativo a las tesis protestantes, y lee el mestizaje que en él se da como una estrategia de supervivencia frente a la violencia de la conquista. Ambas líneas están íntimamente relacionadas y le permiten complejizar la lectura de la modernidad como historia del capital e imaginar una modernidad no capitalista. La consideración del barroco como peculiar modulación de la modernidad está en el punto de partida de Bolívar Echeverría. Ahora bien, esa modernidad y los cambios que lleva aparejados tienen tintes diversos y conllevan una dramaticidad diferente según se miren desde España o desde América, unidos en ese proyecto de civilización brutalmente inaugurado con el descubrimiento, puesto entre comillas. El barroco es la expresión de una crisis resultante del choque entre dos mundos o cosmovisión, el medieval y el moderno. A la transformación y el cuestionamiento de la cristiandad medieval en la transición renacentista se unen progresivamente importantes cambios en todas las esferas. Cambian las relaciones económicas con un incipiente capitalismo, aparecen nuevas técnicas que posibilitan esas mismas relaciones y que a su vez se apoyan en una nueva forma de atención. Con todo ello se transforma también la estructura social y despunta la burguesía como una nueva clase, lo cual afecta al plano político por la progresiva articulación del Estado moderno. Cambia la forma de pensar con la aparición de la subjetividad autónoma y cambia también la religiosidad con el cataclismo que supuso la reforma protestante y la respuesta de la contrarreforma manteniendo el apego a la escolástica. Se trataba de una época de intemperie en la que se ven afectadas no solo las estructuras, sino también el sentido mismo de un mundo que se va fracturando. De ahí la melancolía como seña de identidad de ese periodo. Esa melancolía sería la expresión de una experiencia de desengaño, como refleja los motivos recurrentes de la vida como sueño y el mundo como teatro. Ya en mi comunicación anterior que presenté ahí como el Quijote y el Criticón, en tanto que emblemas absolutos de esa época se podían considerar como sublimaciones literarias de ese desengaño en la que se expresaba melancólicamente un pensamiento trágico. Así esa parte del barroco hispano la dejo bastante, para centrarme en el otro. Si el barroco hispano tiene, como sostuvo Maraval, fuertes componentes de legitimación y orden social y trataba de recomponer el sentido en una cultura marcada por la necesidad y el escepticismo, el barroco no hispano de América traduce y expresa todo lo que supuso el choque entre el mundo europeo de los colonizadores y la cultura de los colonizadores. Eso implica, como sostiene Mabel Moraña, la cito, hacerse cargo de la paradoja de la estética barroca, la que la señala como uno de los principales dispositivos transculturadores del colonialismo español en América y al mismo tiempo reconoce en ella uno de los ejes fundacionales en el proceso de construcción de identidades culturales diferenciadas en territorios del trabajo. Poder y resistencia, identidad y diferencia, saturación racionalista y extravagancia sensorial se articulan así desde el comienzo en el registro sobrecodificado de la estética barroca, impuesta en territorios americanos como instrumento de dominación y colonización de los imaginarios coloniales. Con su trasplante a América, el barroco se refuncionaliza y forma parte del proceso de autorreconocimiento sociocultural que fue afectado por la violencia material y simbólica de la colonización europea. La adopción del barroco en América, continúa diciendo Mabel Moraña, no es solo un momento de apropiación o reciclamiento de la estética mundial, sino un proceso de canibalización en el que la mercancía simbólica suntuaria del poder dominante se vuelve anomalía barroca, perla de forma, en su contacto con el cuerpo social que la define. Lo anómalo, monstruoso, es la marca de una diferencia americana que rebate la universalidad de su valor estético, reivindicando en su lugar la singularidad y la contingencia. El accidentalismo americano se opone así al occidentalismo modernizador y europeizante, y lo revierte. En ese sentido, Echeverría ve en sus incrustaciones barrocas en los registros del arte, de la arquitectura o la literatura, algo más que un reciclado y un reciclamiento por parte del colonizado. Es la expresión de ethos barroco como ethos de resistencia, estrategia de supervivencia frente a un orden social y político impuesto que marcaba los límites de lo posible, pero respecto a los cuales cabía marcar también una distancia crítica y subversiva. Ese ethos barroco se diferencia del ethos realista propio de una posición dominante y conforme con esa modernidad realista. También es diferente de un ethos romántico de los que buscan sentido fuera de la realidad. Y por último, de ese ethos clásico que se resigna a soportar una situación que contradice el principio de supervivencia premoderno. Dice Echeverría, en la modernidad del barroco, construir el mundo moderno como un teatro
es la propuesta alternativa del ethos barroco frente al ethos realista. El ethos realista, el que vive el capitalismo como la mejor y la única forma posible. Esa propuesta alternativa que tiene en cuenta la necesidad de construir también una resistencia ante su dominio nacional. Lo que ella pretende es rescatar la forma natural de las cosas siguiendo un procedimiento particular, desrealizar el hecho en el que el valor de uso es sometido y subordinado al valor económico, transfigurarlo en la fantasía, convirtiéndolo en un acontecimiento supuesto, dotado de una realidad revocable. A partir de esa cita, lo que podemos apreciar es cómo en su análisis del ethos barroco Echeverría encuentra la forma de concretar y ampliar la crítica marxista al orden dominante y profundizar los análisis de los autores de la Escuela de Francia. Mediante su teoría del valor de uso, entronca con la lectura crítica que Benjamin hace de la modernidad y de la mitificación del progreso en el historicismo, algo que le permite, además, a su vez Echeverría, marcar distancias nítidas con el socialismo real. Eso lo comenta muy bien Sergio Villalobos en un trabajo que consulta. Comentando las tesis sobre filosofía de la historia de Benjamin, dice Oliver Echeverría: el texto sobre el concepto de historia ofrece dos lados, o dos aspectos temáticos complementarios. Uno es el de la crítica del socialismo real, y el otro es el de algo que podría verse como una especie de programa mínimo para el materialismo histórico. La crítica al socialismo real, el primer punto, pasa por una revisión radical del concepto de progreso que prevalece en su teoría y en su práctica como un concepto dogmático, que le hace a ese socialismo real ser obediente al discurso autorizado a una costa de volverse ajeno a la vida real. Es esa idea de progreso lo que pone de manifiesto el estrecho vínculo que une el socialismo real con la modernidad capitalista. Ambos se basan en una antropología productivista propia de un modo de vida sobrecodificado por la valoración, y ambos parten de una conceptualización naturalizada y espacializada en el tiempo, propias de las teologías desarrollistas. Igualmente, en ambos se da una entronización de la técnica como clave de progreso. Aquí es entonces donde la lectura de Benjamin por parte de Echeverría es crucial para deshacer el continuum de la historia desde un concepto de interrupción que no se puede confundir con la revolución moderna, pues como dice Echeverría, el mito de la revolución es un cuento propio de la modernidad capitalista. Tanto para él como para Benjamin, la revolución es un salto hacia adelante. No se piensa en términos de progreso, sino como una interrupción. Como dice Benjamin en su fragmento titulado Aviso de incendio, la revolución consiste en echar el freno de mano, pararse para evitar la catástrofe hacia la que conduce esa visión del progreso que encarna la violencia fundacional burguesa expresada en la destrucción productivista capitalista. Es una destrucción de la naturaleza y de la humanidad misma. Echeverría, comentando a Benjamin, dice lo siguiente: el verdadero socialismo es impensable sin una idea de economía completamente diferente de la economía puramente mercantil, sin una economía que sea capaz de privilegiar el valor de uso por sobre el valor de cambio y ajena, por tanto, a las exigencias del progreso como crecimiento del capital. Se puede ver cómo Echeverría quiere diferenciar entre modernidad y capitalismo, resistiéndose de la primera, que es reducida a su versión europea occidental, esto es, al modo de producción capitalista, naturalizado y convertido en un destino inexorable. ¿Cómo imaginar entonces una modernidad no capitalista? Una modernidad abierta a múltiples relaciones de intercambio social, lingüístico, sexual, mercantil, sin que ese intercambio esté presidido por la acumulación. Eso es precisamente lo que se expresa y se dramatiza en el ethos barroco. Y cita Echeverría en la modernidad del mundo. La idea que Bataille tenía del erotismo, cuando decía es la aprobación de la vida, aun dentro de la muerte, puede ser trasladada sin exceso de violencia, o tal vez incluso con toda propiedad, a la definición del ethos barroco. Es barroca la manera de ser moderno que permite vivir la destrucción de lo cualitativo producida por el productivismo capitalista al convertirla en acceso a la creación de otra dimensión redentoramente imaginaria de lo cualitativo. El ethos barroco no borra la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y tampoco la niega. La reconoce como inevitable, pero se resiste a aceptar. A juicio de Echeverría, tanto Marx como el marxismo pusieron todo el énfasis en la descripción del modo de producción capitalista. Pero, digo citándolo, no hay una problematización específica de la consistencia del valor de uso de las cosas, de la forma natural de la reproducción. La naturalidad de ese modo de vida no tiene que ver con una teoría de la naturaleza humana, sino que es resultado, además de Echeverría, de la organización y de la configuración histórica de la especie humana. La diferencia entre una vida orientada al consumo y una vida subordinada a la valoración no implica, como dice bien Villalobos,
no implica apelar a una existencia ajena a los intercambios mercantiles, ni una vuelta a la comunidad premoderna. Se trata de mostrar cómo el valor de uso funciona como revés crítico del valor de cambio, desocultando la forma en que la valoración reduce todo al consumo, a la condición de consumo, todo consumo a la condición de consumo propio. Es decir, se trata de mostrar que el valor de cambio no es el destino inexorable de la producción humana, o que el enriquecimiento no es una tendencia natural, por mucho que el capitalismo haya naturalizado su lógica de acumulación. En ese sentido, concluye Villalobos también, no haber abundado suficientemente en la producción no sacrificial de la concreción del valor de uso determinó la conversión del marxismo en una filosofía economicista y modernizante en su etapa suya. El ethos barroco da pie a una lectura distinta de la modernidad. El ethos barroco aparece como una concretización de la teoría del valor que podría servir como punto de inflexión de la lógica capitalista y su permanente producción de formas de vida mercantilizadas. Citando Echeverría, el proyecto de una modernidad alternativa a la capitalista emerge, aunque solo sea de manera oprimida, en medio del mundo actual, dominado por la modernidad capitalista. Se trata del único proyecto que puede ser capaz de conducir ese tránsito civilizatorio por una vía diferente, opuesta a la catástrofe. Solo él tiene la posibilidad de alterar el rumbo de la historia entrampada en la historia. Esto lo dice en vuelta de sí. Se percibe en esas líneas una mezcla de promesa y desencanto que vendría a corroborar la melancolía activa que caracteriza el ethos barroco. El mismo Echeverría lo confirma analizando ese ethos barroco. La estimum básica, el estado de ánimo elemental que acompaña al ethos barroco, es por ello múltiple, inestable y cíclico. Parte de la melancolía de la experiencia del mundo como individuo, sumido en una ambivalencia sin salida, en el que todo, por más diferente que sea, va a dar lo mismo. Se hunde ahí hasta topar, en medio del desasosiego que trae la decisión imposible, del vaivén vertiginoso y paralizador de la voluntad, con la contradicción que suscita y al mismo tiempo anula el sentido del mundo, y se levanta finalmente en el entusiasmo de una invención de una vida breve, que teatralizando la otra, la mayor, suspende el conflicto que hay. Así llegamos a la última parte sobre melancolía. Vemos cómo, desde esa disposición afectiva, la radical resistencia del ethos barroco no es revolucionaria al uso. Esto es, no se piensa como conquista del poder y rehabilitación de la infraestructura económica de la sociedad. Esa resistencia se concentra en el nivel de los imaginarios, sin atacar frontalmente los fundamentos económicos y políticos y sociales del sistema moderno, y articulando en cambio un desempeño performativo, teatralizado y carnavalizado, como recalca Mabel Morán. Un desempeño performativo de sus andamiajes discursivos y representacionales, una parodia de su lenguaje y su gestualidad. Podríamos decir entonces que es a través de esa performatividad y teatralización como se elabora el proceso de vuelo que acompaña a la melancolía. Citando de nuevo a Mabel Morán, es justamente a partir de esa conflictividad inherente a la dominación colonial y neocolonial que el sujeto americano se articula a las sucesivas instancias modernizadoras que se han ido imponiendo, con reiterada alternancia de promesa y desencanto. Hay muchas definiciones de melancolía y el mismo concepto ha ido adquiriendo una variedad de matices a lo largo del tiempo. Su fenomenología se concentra principalmente en la pérdida y el luto, aunque abarca desde la pena hasta el mal de amores y la resignación. Si en la antigüedad se definía como una enfermedad generada por un exceso de bilis negra y por un desequilibrio de los humores corporales, ya en la Edad Media dejó de naturalizarse y empezó a percibirse como una enfermedad del alma. Así, la acedia significaba desolación, tristeza, desesperación, pereza y hasta la repugnancia por la vida. La resignación, el duelo y su vínculo con la muerte serían rasgos que se le asociarían también desde el Renacimiento hasta la era romántica. Con la evolución del psicoanálisis y el ya clásico artículo de Freud, Duelo y Melancolía, se enriqueció su análisis, rearticulando los rasgos de la melancolía heredados de la tradición clásica. Poniendo el foco en su dimensión patológica, Freud no se apartaba de la definición de la Edad Media. La define así, la melancolía, Freud. La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Para Freud, tanto el duelo como la melancolía presentan síntomas similares, exceptuando el desprecio a sí mismo,
Ahora bien, mientras que el duelo es transitorio, la melancolía es persistente. Serían los melancólicos personas que en cierto modo gozan de su dolor. Ambos derivan de una pérdida o una ausencia de un objeto amado, que puede ser una persona o también algo abstracto, un ideal, un país, una cultura, pero tienen desenlaces diferentes. Si en el duelo la persona supera su sufrimiento por la pérdida y termina por separarse del objeto, recuperando el equilibrio al transferir sus energías dimensionales en un recipiente diferente, en el caso de la melancolía no es así. El melancólico se identifica narcisistamente a su objeto perdido y se aísla en sí mismo apartándose del mundo exterior, y sería entonces la melancolía un duelo patológico. Ahora bien, como ha señalado Gille, lo que subyace a la melancolía es un error teórico o epistémico. El error del melancólico no estaría tanto en la afirmación de que algo se resiste a su superación simbólica, sino más bien en la ubicación de esa resistencia en un objeto positivamente existente. La melancolía se basa en una confusión entre pérdida y falta. En la medida en que el objeto amado está originariamente en falta, el melancólico interpreta esa falta originaria como una pérdida, como si alguna vez el objeto, ausente desde siempre, hubiera sido poseído y luego perdido. El melancólico se aferra patológicamente a un objeto que nunca ha tenido, de ahí su identificación narcisista con él. Lo paradójico es que ese desplazamiento de falta a pérdida le permite afirmar la posesión del objeto. De algún modo posee el objeto perdiéndolo. El sufrimiento por la pérdida es lo que le permite poseer. Desde ese punto de vista, y aquí es donde hago una pirueta interesante, esto es lo más ligado que hago en toda la ponencia, lo demás. Desde ese punto de vista, la melancolía de izquierdas y la melancolía neobarroca, ambas presentes en paralelo, excepto en Bolívar Echeverría, también en Benjamin, no sería la identificación como una pérdida, sino como una falta. Es decir, se da la identificación con el socialismo tal como se lo soñó, no con el socialismo real. Y se da la identificación con una modernidad alternativa que nunca tuvo su oportunidad, no con la modernidad capitalista tal como se impuso. Ninguna de esas melancolías serían nostalgias conservadoras del pasado, paralizantes y victimistas como esas a las que nos referíamos más arriba, sino melancolías activas, entusiastas, porque el trabajo del duelo se apoya en la memoria y la conciencia de la potencialidad del pasado y se sostiene en el recuerdo de luchas y derrotas que le precedieron. Puesto que no se trata de conservar el pasado, sino de cumplir sus esperanzas, esa estética barroca y su arte de resistencia entre la melancolía y el entusiasmo, entre el desencanto y la promesa, puede ser interpretada, tal y como hace Mabel Moraña, como una propuesta de carácter utópico no programático, que traduce en una forma de representación alternativa de la subjetividad moderna, dando pie a fenómenos posidentitarios vinculados a movimientos de minorías afectadas por conflictos de raza, clase, sexualidad, etc., que pueden resignificar lo real, lo político y lo social. Desde esa perspectiva, como sigue Moraña, la crisis de la subjetividad atraviesa todas las reflexiones del neobarroco. La autora, siguiendo a la de Sosa Santos, sostiene que la cuestión del barroco se puede interpretar como un diálogo conflictivo entre su y otro, y en su estética se percibe no solo una forma particular y gozosa de representación, sino una búsqueda transgresiva que refuncionaliza monumentalidades ideológicas, racionalidades y formas de autoridad y de autorización representacional, creando desde las periferias de los grandes sistemas un modo alternativo al dominante. El ethos barroco funcionaría así como una propuesta utópica orientada, y estoy citando de esos asuntos, hacia tradiciones suprimidas, hacia experiencias subalternas, hacia la experiencia de las víctimas y de los oprimidos, hacia los márgenes, hacia las periferias, hacia las fronteras, hacia el sur del norte, hacia las lenguas prohibidas, hacia la basura irreciclable de nuestro bienestar mercantil. La utopía no existe como final feliz, asegurado teleológicamente. La utopía no es un lugar al que llegar, sino una trayectoria que silvana melancólicamente. Una búsqueda de modos de vida o procesos de superiorización alternativos que, mirando un pasado cargado de injusticias, permiten sortear las contradicciones del capitalismo y las exclusiones de la monarquía.
Gracias, Pablo. Vamos a abrir la discusión. Bueno, vamos. Bien. Bueno, bien. No, pues quería felicitaros a los dos por vuestra magnífica clase, ¿no? Y de Suárez yo es que sé poco, aprendo de ti, ¿no? Y a ti, Pablo, me ha gustado mucho. Quería preguntarte entonces, ¿tú crees que entonces el malestar que se extiende actual tiene un rendimiento positivo que puede generar a la larga algo positivo en la medida en que sea caldo de cultivo, ¿no? de ese tipo de melancolía? No lo sé. Bolívar Echeverría, él no es optimista, como no lo pillan tampoco. Él incluso llega a decir en una entrevista que tengo por ahí, ¿no? Si acaso no lo puedo buscar, que esa misma melancolía en su teatralización, en su dramatización, que tiene algo de auténtico, evidentemente, es como una forma de resistencia, cogiendo la misma arma que el sistema te brinda, para oprimirte, pero desde la vuelta, pero también puede dar a ciertas formas regresivas o cierta pose. Con la utopía, en cualquier caso, tal y como la percibe él, creo, y no hay nada asegurado, con la utopía no está asegurada. Y se concibe como una brecha constante, un intento de salir de los caminos transitados. Y el melancólico, claro que cree que se puede. El melancólico es de lo bueno, no es nostálgico, ¿no? Porque hay una melancolía paralizante también. De hecho, se dice que nostalgia y melancolía, y para darle más claridad, no sé fenomenológicamente cómo se diferencia, pero hay una melancolía o nostalgia paralizante, que además se victimiza, y hay otra, en la heroica que tú mencionabas, que eso era lo que se nos decía al principio. Esa era otra pregunta que me estuvo ahí, que me llevé en el curso anterior, y es esta, ¿no? Sería esta, la melancolía heroica, y esa es como imbatible. Es imbatible, aunque no tiene garantía de éxito. Se apoya la memoria, esa es la memoria. Porque sin memoria, la cosa pierde su base. Muy bien, hemos disfrutado de dos magníficas ponencias. Siguiendo el orden, Oscar, lo único que dice Luis, te felicito por tu continuado trabajo y no solo en esta sesión, por rescatar a estos grandes pensadores por esa Salamanca, para decirlo así, ¿no? Una parte de la trayectoria que Pablo Suárez acabó en Coimbra, pero bueno, están cerca. Porque creo que necesitamos, y no solo hacia adentro, sino hacia afuera, no poner de relieve sus aportaciones. Incluso en los tiempos actuales, he hecho algunas evoluciones de pasadas, aunque las puedo retomar en sentido distinto. Nos encontramos escritos actuales, incluso en buenos artículos de prensa, que también muy buenos, que retoman distinciones tales como el ius asperum y ius in bello. Son de la escuela de Salamanca, cuando hablaban de la justa. Muy el puesto de trabajo hablar de guerras justas, pero luego de guerras ilegales y a veces resistencias justificadas. Pero somos herederos de aquello, o sea que no está todo cancelado al respecto, ¿no? Y viene muy bien ponerlo de relieve. ¿Ya? Por otra parte, cuando ibas hablando, me acordaba de las dos ponencias de Ernst Bloch, y un libro que hice referencia, que es Derecho Natural y Dignidad Humana. Le debemos mucho a los naturalistas, aunque cuando hablamos de derechos humanos, hacemos bien, pues no siempre lo traigamos a colación, pero somos herederos de esa tradición. Hablar de natural, de derechos de gentes, etc. Pero dicho eso, una cuestión, parafraseando un dicho
neotestamentario, evangélico. Quien esté libre de ideología, que tire la primera piedra. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Como propusieron los de la teoría crítica de Frankfurt, que ha salido tanto Benjamin y Adorno de camino. Pues poner en tela de juicio siempre o someter a autocrítica a nuestra propia producción desde sus condiciones de generación para, hasta donde podamos en cada caso, ponernos la vacuna o el antídoto, si es necesario, antiideológico, que es lo que hemos hecho. Claro que los derechos humanos actuales están sometidos a usos ideológicos y algunos más que escandalosos, pero no podemos prescindir de derechos humanos. Y mencionaba a Hannah Arendt, ¿no? Y es verdad, los derechos efectivos que se pueden hacer valer ante tribunales son los que están codificados en un derecho positivo y los entendemos desde nuestras constituciones como derechos fundamentales. Pero las constituciones democráticas que en verdad lo sean y lo practiquen, los derechos fundamentales, esas mismas constituciones los remiten, y a veces explícitamente su texto, y hacen bien a los derechos humanos, que tienen un carácter jurídico, aunque no sea legislación positiva. ¿Qué sería de nosotros y nuestras constituciones sin derechos humanos a los que hacer referencia? ¿Y qué sería de los que no tienen constituciones democráticas sin derechos humanos a los que poder agarrarse para que alguien les escuche y, si es posible, ante un tribunal internacional? Y la misma Hannah Arendt pues hablaba del derecho a tener derechos. Esa que decía que los derechos de ciudadanía son los que en verdad son vigentes. Claro, se permitía cuando hablaba de los apátridas, del origen del totalitarismo, al derecho a obtener derechos. Eso no es un derecho codificado, es el matriz de derechos humanos, ¿no? Entonces me parece muy bien que se retome constantemente por tu parte y por quienes te acompañemos por revalorizar esos autores fundamentales en una tradición, bueno, que ahora reivindicamos como nuestra, pero ha citado a nuestro amigo Leopoldo Brito, que hace ver el influjo de Suárez, por ejemplo, en todo el pensamiento inglés del siglo XVII y siglo XVIII. Y Suárez estudió en las universidades europeas durante muchísimo tiempo, tuvo un peso enorme. ¿Por qué no recogemos esa tradición en lo que tiene de positiva, haciendo también una hermenéutica de la escucha, además de la sospecha que va a hacer? Porque ciertamente eran muy posibilistas. Y trataban, entre otras cosas, no solo de legitimar al imperio, sino de tener el amparo del emperador frente a la Inquisición. Claro, entonces modulaban mucho su crítica junto a la propuesta, ¿no? Y ya que hablamos de esto, pues para nuestros trabajos futuros, pues te invito también a seguir profundizando en la figura de Bartolomé de las Casas, que sí que necesitaba un reconocimiento y una rehabilitación que no ha tenido. Por supuesto, no como iglesia, pero ni siquiera en el campo filosófico y jurídico en medida suficiente. Y pienso que hasta el pensamiento colonial tiene una deuda con él, junto a abogado. Bartolomé de las Casas, en su primer escrito, en la apología que llevó al encuentro de 1550 en Valladolid, en la iglesia de Sepúlveda, bueno, tenía una clara posición desde la relación previa de historia de Indias, de defensa de los indios. Estaba muy próximo a Victoria, entonces, ¿verdad? Pero luego fue mucho más radical que Victoria en la segunda parte suya, por ejemplo, en su de Reya Potestate o en su Cuestión de Logaris, cuando ya no era Carlos V el emperador, era Felipe II. Y Felipe II dio paso a las encomiendas contra las que él luchó y dio paso a que efectivamente se restauraran o se rehabilitaran y siguieran operando las encomiendas en México y en Perú. Y entonces se enfrentó incluso a la doctrina imperial, en este caso, criticando la expropiación de los indios y defendiendo el derecho de propiedad de los indios en contra del expolio colonial. Es verdad, en su posición hoy diríamos y decimos que todavía era egocéntrica, que se debía al universalismo cristiano, pero bueno, por su parte de sombra, hay una parte potente de luz. ¿Qué diríamos hoy de una posición filosófica con su tradición política efectiva y potente contra los estudios que realizan tantas transnacionales en el mundo mundial, de tantas riquezas naturales, bueno, de las cuales las comunidades del entorno, indígenas o campesinas, no ven nada? Pues eso es lo que hacía Bartolomé de las Casas, ¿no? Pues yo creo que hay una aportación muy interesante que conecta con lo que has hablado de Suárez y de Francisco de Victoria. Hay artículos de Francisco de Victoria, el otro día comentábamos de Cerezo sobre Francisco de Victoria,
que recogen el derecho de comunicación y justamente lo ponen en relación con la transmodernidad de la que hemos hablado frente a la crisis de la modernidad, nos aparece también como una utopía practicable, ¿no? Respecto a la melancolía y la utopía, Pablo, pues sí, después de tu estupenda ponencia, a mí me preguntaba, y lo has mencionado, ¿no? ¿Cómo evitamos que la melancolía se quede en la negativa? ¿Cómo propiciamos que sea positiva? Que la melancolía no derive a depresión, que es lo que contamos al hilo de tu exposición en la sesión del otro congreso. Claro, el trabajo de la memoria es fundamental. Hay que desmontar algún equívoco. Tú has mencionado a Zizek, mencionando pues, ciertas premisas que están ahí funcionando. Hay una que ha sido nefasta en el pensamiento utópico y que lo hemos debatido muchas veces. Es la confusión entre utopía y escatología. Y es verdad que la utopía deriva de la escatología, pero se llevó muchas escatologías. Como la soberanía se ha llevado muchas escatologías cargando en el propio concepto, lo cual hace que se bloquee jurídicamente en la actualidad, ¿no? Y eso es un trabajo de exploración filosófica que tenemos que hacer para que, si retomamos lo utópico, pues no sea con esa carga mitificadora, remitificadora, que maltrata un mito y que además produce, pues eso, un desenfoque ocurrido. Utopía socialista en mano, este momento señalado del estalinismo. Respecto a Bloch, claro, es importante tenerlo en cuenta en este contexto cuando hablamos de América, porque Bloch, antes de tomar su ontología procesual y todo el desarrollo de su enciclopedia de las utopías, empieza hablando de la utopía como función antropológica. En todas las culturas hay función utópica, aunque no en todas se expresa obviamente de la misma manera. Claro, para quienes no quieren, queréis hablar de una condición humana universal, que podamos entender como un telón de fondo común que propicie, entre otras cosas, los entendimientos necesarios, claro, aquí se atasca uno. Los guaraníes, de los que hablamos el otro día, tienen una utopía potentísima. La tierra sin mal. Recojamos esa utopía también. Y el sentido, como ha señalado, no productivista, no mercantilista, no atascado en el valor de cambio capitalista, como ponía Bolívar Echeverría, ¿no? Y luego la pregunta. Además de memoria, ¿no crees que hay un vacío enorme en una cuestión concreta, conectado con el mismo Bloch? Claro, porque poner en ejercicio la obsesión utópica es verdad, lo de las memorias, entonces que muchas veces se atasca en un presentismo. Claro, que mira al pasado pero museificándolo. Pero claro, ¿cómo abrimos horizontes del futuro? Necesitamos algunas anticipaciones. Y el problema es que muchas veces estamos en ayunas respecto a anticipaciones en un momento tan distópico. Esa es la cuestión. ¿Cómo retomamos anticipaciones en ese tránsito posible, ¿verdad? Hacia el futuro que no está escrito, pero que no queremos escribirlo poniendo punto final? Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. En realidad no hay ninguna cuestión, no hay un apunte interesante que tomo nota de ahí. Y sí que, bueno, menciona la hermenéutica de escucha, ¿no? Efectivamente, yo creo que el trabajo al final era un poco más sobresale una dimensión ideológica y utópica el trabajo, ¿no? Pero sí que yo lo planteé, bueno, el origen estaba en contraponer por dos percepciones muy distintas del proceso, ¿no? Por un lado, la que emprendieron algunos compañeros tuyos en la Universidad Ignacio Loyola, de ver hasta qué punto en esta escuela de Salamanca se encuentran elementos fundamentales para entender el derecho internacional que han sido obviados, y los derechos humanos han sido obviados por la tradición anglosajonas, y por otro lado la sentencia a la que he hecho referencia, ¿no? Del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? De una visión muy negativa, ¿no? Era un poco medir la escuela está en esa dicotomía interpretativa. Y quizá destacaba sobre todo el elemento, el componente más ideológico, pero hay un componente para mí muy importante en su área, que tiene que ver con... Habitualmente, bueno, cuando se habla de América, pues quizá desde el ámbito anglosajón se ha potenciado una leyenda negra hacia España, ¿no? La que no se ven incluidos, ¿no? Pero yo sí creo que en Suárez hay una concepción del poder que legitima mucho más
los derechos de los pueblos indígenas que en el pensamiento político anglosajón, donde la raíz protestante, la raíz anglicana, contiene una concepción del poder a esos pueblos como sometimiento y dominio. No hay posibilidad alguna digamos, de medir eso, ¿no? Como un tratamiento de justicia. También es verdad, como es mucho más burdo, en esa manera de entender la relación con lo otro, es mucho más criticable, más fácilmente criticable. En el caso de un autor como Suárez, que nos habla de ideología blanda, de la colonización, el planteamiento tiene un momento aperturista, muy interesante, pero luego también hay tan dinámicas que son criticables, ¿no? Ha quedado también un poco dibujado al final, porque mi idea era, quizás eso que tengo que desarrollar de cara a la publicación, era mostrar cómo esas dinámicas sexuales tienen un planteamiento religioso permanece en la Concepción del Derecho Internacional hoy y en la Concepción de los Derechos Humanos de una perspectiva más secular, aunque hay un retorno por la extrema derecha hacia planteamientos también no tan seculares, ¿no? Pero bueno, quizá eso sería el elemento a destacar más, a desarrollar para la publicación, que aquí solo lo presentamos como una discusión muy pero en todo caso, gracias por la presentación. Le pedí, por favor, si podéis ser breves respecto a los 10 minutos para la siguiente sesión de la edición. Vale. De las anticipaciones, claro, ese es el problema que se plantea aquí. Cuando el futuro se ve solo, se empieza a decir solo como amenaza, que es un poco lo que tiene aquí, una generación. Como la primera generación que sabemos que vamos a vivir peor que nuestros padres. Se suele decir. Vamos a vivir peor que nuestros padres. O sea, esa previsión del futuro, se va adaptando. Entonces, si el futuro pinta tan negro, en todos los sentidos, la fuerza de Benjamin, creo que la recoge Echeverría, que se me ha salido aparte de la pregunta ahora mismo. No digo la de Echeverría, sino yo recuperar eso. Es hablar de la utopía negativo, es decir, esa anticipación se abre desde el pasado también. Es decir, criticando, oponiéndose a la injusticia del pasado que en el fondo no han dejado de reproducirse. El enemigo no ha dejado de vencer, como decía Benjamin. Pero la utopía, más que proyección controlada, planificada, de una sociedad emancipada, ¿no? Se va abriendo camino desde esa denuncia de la injusticia, que además son injusticias, por así decirlo, compartidas. Entonces, lo que falta, ya no me acuerdo que lo leí estos días, por lo tanto ya no sé muy bien. Sí, creo que era la moneda. Lo que falta quizá es el marxismo, y si está en lo que sabe que son claramente no alcohólicos, digamos, sino de otra tradición. Es una visión trágica del ser humano, que es lo que hace que nos unamos, que nos veamos no solo, no embarcados en soledad en esta tesitura. Pero en esa condición trágica de la vida, ¿no? Sí que se puede trabar lo común, ¿no? Bueno, con la misma finitud, la idea de finitud, asumir la propia finitud y como eso, como que aúne esfuerzo. Entonces, así como se va abriendo también camino de utopía. Entonces, bueno, es una apertura, digamos, en negativo, pero hablando de eso, como crítica de lo que nos hacer. No sé si. Sí, quería decir dos palabras, nomás porque más bien es un comentario marginal, comentario a los comentarios y alguna nota al pie. Respecto a la vigencia de algunas de las ideas de Hannah Arendt, a quien he utilizado mucho, una pensadora imprescindible, ¿verdad?, para pensar cuestiones contemporáneas, etc. Sin embargo, cuando ella habla de la cuestión de ciudadanía, evidentemente habla desde otro contexto político, histórico, social, etc. En mis trabajos recientes, muy largos sobre migración, yo veía que uno de los grandes problemas, y dialogaba en mi elaboración con las ideas de Hannah Arendt, por supuesto, es el tema justamente de la ciudadanía.
el modo en que los derechos de la ciudadanía se han venido a oponer a los derechos del hombre, que antes constituían derechos del hombre y del ciudadano, una especie de unidad ético-jurídica o lo que fuera, pero actualmente con la cuestión de la migración y la presencia de grandes contingentes de lo que llaman migrantes irregulares o ilegales, etc., los derechos del ciudadano vienen a oponerse a los derechos del ser humano de sobrevivir. Entonces ahí estamos viendo que entre las nociones vinculadas a la cuestión de la nación moderna, que están naufragando hoy en día, la de ciudadanía es una de ellas. Y tenemos que tenerlo en cuenta, y hay grandes elaboraciones en Europa, sobre todo, para la modificación del concepto mismo de la ciudadanía. La idea de crear una ciudadanía transnacional, una ciudadanía europea, una ciudadanía cultural, o sea, hay muchos proyectos funcionando en ese sentido. Y la ciudadanía apegada al Estado-Nación es insuficiente hoy en día ante los grandes desafíos que causa la migración masiva. Entonces quería llamar la atención sobre eso porque evidentemente el contexto del que hablar es diferente al que enfrentamos hoy en día, a pesar de que está informado también por lo que fue la gran migración después de la Segunda Guerra, más de 60 millones de europeos que salieron fuera de fronteras buscando, y ahí se hubiera tocado el derecho de ciudadanía no habrían entrado a muchos países como efectivamente entraron. De manera que eso hay que tomarlo un poco con pinzas. Respecto a lo que decía José Antonio sobre la cuestión del estudio de Bartolomé de las Casas, sí se está haciendo hoy en día una gran revisión de Bartolomé de las Casas desde el punto de vista de la biopolítica. Lo cual crea un ángulo interesante para enfocar un pensamiento complejo, ¿verdad? Porque va mezclado con una praxis. Él era encomendero, tenía encomienda, tenía indios, y además favoreció, como se sabe, la esclavitud de los negros, un poco para remediar la cuestión de la servidumbre indígena. O sea, hay ahí varios elementos que hay que ubicar en su contexto político y social y ideológico, etcétera, y eclesiástico. Pero es mucho más complejo cuando se empieza a entrar en los escritos de lo que se imagina, pero sí se está haciendo y el pensamiento biopolítico sirve mucho. Y respecto a la cuestión y agradezco mucho las citas, a la cuestión de Bolívar Echeverría, no sé si estabas usando lo de Villalobos de mi libro sobre Echeverría. Sí. Ah, es ese artículo, sí. Echeverría, no sé si lo conocieron, pero era un hombre profundamente melancólico, ¿verdad? Él era como la ilustración contemporánea de la melancolía, ¿verdad? Y el tema de la utopía lo trabajaba también un poco desde esa perspectiva subjetiva suya. Yo diría al respecto que el tema mismo de la utopía es un tema un poquito anticuado para la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Es tratar de aplicar una fórmula del pasado para remediar un futuro tan incierto, etc. Habría que releer un poquito más a Dussel, ¿verdad? La ética, sobre todo, cuestiones así. Estamos en una época que ha sacrificado la revolución al reformismo, incluso dentro de los marcos del liberalismo, en fin. Pero en lugar de esas grandes utopías que estaban en el horizonte, hoy en día a lo más se encuentran, digamos, ciertas agendas o ciertos puntos en agendas de movilización intelectual, práctica, etc. Por ejemplo, la idea del retorno hacia lo político, ¿verdad? Chantal, Mouffe y Laclau trabajaron mucho en ese sentido, y eso está en el horizonte de alguna manera. No es una utopía, tampoco deja de serlo, ¿verdad? Es una especie de meta que marca un horizonte posible de recuperación de cierta, digamos, praxis y cierta teoría de lo político, ¿no? No quiero alargarme más, pero el proyecto descolonizador también tiene ciertos pisos en el sentido utópicos, y se está trabajando en eso, pero nada más. Parece que de las dos nos para responder Marco también. Agustín Palomar y a
Bueno, igual, yo creo que se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, muchas gracias por vuestra ponencia y también quiero darle las gracias a Lucha de manera muy rápida. Yo quería preguntarte, Óscar, si tú crees que el derecho internacional es un derecho universal. Y lo digo porque la misma expresión de aquello que es universalizable para mí entraña como un problema en sí mismo. Porque parece que lo que es universal tiene que ser dado mediante la razón, cambiará como un factor de la razón, pero no es algo, digamos, de lo que podamos partir para llegar a ello. Entonces eso me parece que es interesante tenerlo muy en cuenta de cara al propio derecho, el derecho de género. Parece que eso fue lo que vieron bien los metafísicos, los racionalistas, que tenía que ser dado mediante la razón. Y eso se queda también muy claro cuando uno lo compara, lo que dice Suárez, con el propio proyecto de cambio en la paz. Sigue siendo universal. Y eso queda más claro cuando uno lo contrasta con, creo que una propuesta contemporánea como la de John Rawls, ¿no? En el derecho de gente, cuando él quiere retomar esta idea, pero claro, ya no puede partir de lo universal, sino que justamente tiene que decir, para formar ese derecho tenemos que partir de democracias constitucionales, pero abre la puerta también a aquellas que todavía no se consideran, no son todavía estados de derecho, pero de alguna manera él encuentra que puede haber elementos que se pueden tener en cuenta para una especie de consenso entre estados, pero nunca en ningún momento puede llegar a ser algo así como universal, ¿no? Parece que si dejamos atrás la metafísica, es universal. Sí. Tengo una pregunta para Óscar. Nosotros acabamos de venir de una situación social en Colombia y en Chile, largo tiempo, que se le llamó el estallido social. ¿Sí? Y me llama mucho la atención el mismo nombre porque fueron múltiples inconformidades que se reunían en pequeños grupos y generaron, pues, digamos, toda una manifestación en las calles, digamos, en donde tú no lograbas ubicar un punto central que unificara todo eso, sino que eran múltiples colectividades que se organizaron y a partir de ahí se comenzó a repensar un poco la discusión en torno al derecho a la protesta, no como un derecho de tipo liberal individual, sino colectivo, incluso en relación con el bien común. O sea, que esas dos esferas, ¿no? La colectividad, digamos, la comunidad, la pequeña comunidad, y la segunda, digamos, la manifestación en relación con el bien común, que son como las dos discusiones abiertas allí. Y la pregunta iría, teniendo eso en cuenta, si digamos en el derecho, no tanto el derecho de gentes, creo que hay otro que es el derecho indiano, si encuentras algo, digamos, en relación con ese derecho a la protesta, a la manifestación colectiva, teniendo en cuenta que, digamos, es fundamental en América Latina, sobre todo por la construcción social, tanto indígena como afro, que es más colectiva que de tipo individual, tipo occidente. ¿Estamos en tiempo todavía? Vale, pues toque muy rápidamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por las palabras. Yo cuando hablo de Hannah Arendt, estaba pensando en Hannah Arendt y la lectura que hacen tanto a Arendt como Robert Posey. Me interesa la crítica, en el caso de Expósito, cómo se vincula, cómo todo lo que no está incorporado en el derecho de ciudadanía vinculado a soberanías estatales queda en los márgenes de un saque, y en el caso de Expósito, pues el dispositivo a la persona, cómo los derechos humanos afectan a esa idea, afectan a lo que llaman el dispositivo a la persona.
simplemente esa aclaración. Respecto a lo que plantea Agustín, a ver cómo veis, sí, en el caso de Suárez hay una tensión en la concepción del derecho internacional. En unos casos es concebido como un derecho universal, racional, dado a priori, y en otros casos está concebido como un derecho universalizable, como algo fácil, histórico, en función de Suárez, en función, porque raramente Suárez se refiere al derecho de gente, al derecho internacional de manera exclusiva, sino que siempre lo pone en relación con el derecho civil o con el derecho natural. Cuando lo pone en relación con el derecho natural es una vena universalista priorística, y cuando lo pone en relación con el derecho civil le sale una vena más cuasi universal o con una universalidad entendida a partir del encuentro. Respecto a lo otro que planteabas también, pues, y un encuentro muy abierto, porque como he dicho en el texto, él entiende que como el derecho internacional es previo a la formación de las naciones. Por lo tanto, no es realmente un derecho internacional, es un derecho de encuentro entre los pueblos, un derecho de consenso entre los pueblos, y cabe la posibilidad de que exista ese encuentro y hay unos derechos incluso de aquellos pueblos que no están constituidos civilmente, no tienen dado un código civil, ¿no? Lo cual para el tema de los pueblos indígenas es muy interesante. Desde Miguel Ángel, la cuestión que planteabas tú, a la cuestión última que se ha planteado, efectivamente es que yo creo que Suárez da pie a una concepción del derecho generado, por supuesto, en Occidente, mucho más flexible o más, se llama mejor que en estos derechos que tú has manifestado, los derechos indianos. En Suárez, primero, la propiedad es algo que sufre con las sociedades civiles, no es el derecho natural ni propiedad privada, la propiedad es comunal. ¿No? Y en segundo lugar, él nunca entiende el tránsito de las comunidades imperfectas o políticas a las políticas como un contrato entre individuos, sino que no existe el individuo para él. El estado de naturaleza lo que encontramos son pueblos, ¿de acuerdo? Que en ese afán por buscar el bien común entienden que es necesario dar un paso hacia una constitución civil, hacia una formulación civil de los derechos para conseguir de manera pragmática mejor ese bien común. Pero en ningún caso, incluso también cuando observamos el derecho de resistencia en Suárez o el derecho de tiranicidio, continuamente subraya la necesidad de entenderlo como movimientos colectivos. No pueden ser movimientos individuales, no pueden serlo porque la soberanía está en el pueblo, ¿de acuerdo? Y en esos casos en los cuales está fallando la regencia, es el pueblo el que tiene que deliberar en torno al bien común y qué tipo de constitución o legislación darse. Entonces yo creo que la concepción del derecho en Suárez, en la escolástica, es mucho más interesante como elemento histórico para esa reconstrucción de los derechos de los pueblos indígenas o para esa conceptualización de las protestas que lo que ofrece el derecho a contrapunto. Mucho más interesante. Muchas gracias a todos.